Bienvenidos a Conversaciones sobre Investigación, un proyecto que pretende acercar la investigación al público general. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Mazuera, arquitecto y antropólogo, docente y sobre todo investigador. Una persona que ha pasado media vida buscando arquitecturas perdidas. Lo que hoy vamos a hablar es una introducción a su investigación que hizo para encontrar una ruina muy particular, la ruina de una fortificación en los llanos de Bonda. Eduardo, bienvenido. Hola Juan Manuel, gracias por esta invitación. ¿Qué es lo que te llevó o te inspiró a escoger este tema tan fascinante de encontrar ruinas arquitectónicas y vestigios del pasado? Desde muy niño siempre he sentido una fascinación por las fortificaciones, las murallas, las torres, los castillos, por las historias asociadas, por sus formas, como por su durabilidad en el tiempo, e incluso cuando se deterioran se vuelven más fascinantes. Las ruinas tienen mucho que contar. Un edificio en perfectas condiciones es difícil de interpretar, mientras que un vestigio arquitectónico habla acerca de la transformación, del proceso, del decaimiento, del significado que tuvo y que en la actualidad nuevamente vuelve a revelarse. Así es que desde ese punto de vista, pues el tema de las fortificaciones y ahora puntualmente la fortaleza de los llanos de Bonda, sobre la cual les hablo hoy, se vuelve particularmente interesante porque esta ruina en particular se trata de una fortificación. Es un edificio de arquitectura colonial, se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad de Santa Marta, en dirección oriente. Queda en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, a escasos 2 kilómetros de la costa de Bahía Concha, en donde además los indígenas de la época, estamos hablando del siglo XVI, tenían sus tierras de cultivo, tenían algunos de sus principales cementerios y centros ceremoniales. Era un edificio fronterizo, ya en pleno ámbito de las comunidades indígenas de la sierra, como los indígenas Tairona, los Bonda, Pocigueca, Betoma, donde tenían sus tierras de labranza, sus tierras de cultivo, y la intención, por lo que nos describen las fuentes primarias, era el de tener un puesto de avanzada dentro de ese territorio indígena, un lugar donde los españoles pudieran realizar sus incursiones dentro del territorio enemigo para estar más cerca de los poblados indígenas, para controlar las rutas de intercambio, para vigilar esos caminos, para incluso enviar señales desde esa posición avanzada hacia la ciudad de Santa Marta. Este es otro aspecto que se aborda en la investigación y es una analogía o una comparación que se establece con las atalayas en la península ibérica, que aunque pertenecientes a la familia de arquitectura militar, eran unos edificios que ubicados estratégicamente en el territorio y a una distancia prudencial, era más para alertar sobre alguna anomalía en el territorio, sobre una invasión, sobre un avance de los enemigos. Esa es una interpretación que se puede hacer para la fortaleza de los llanos de Bonda, que contrasta bastante con la imagen de un edificio que cumple la misión de defender un territorio. Antes que eso, lo que hacía era más bien alertar de lo que estaba pasando en ese territorio de frontera. Muy cerca de allí estaba la antigua población de Bonda, que es la que le da el nombre a la región, y que en la actualidad todavía existe, aunque desplazada en otro lugar, cuando las encomiendas de la época redujeron a la población indígena al servicio de la ciudad de Santa Marta. ¿Cómo es ese reto de encontrar algo que no está visible y cómo lo localizo? ¿Cómo me acerco a pie, en carro? ¿Cómo lo hago técnicamente? ¿Cómo encuentro ese lugar? La ubicación de la fortaleza fue una de las partes más divertidas de la investigación. Por un lado estaba el simple nombre del edificio, Fortaleza de los Llanos de Bonda, lo cual implica pues su condición geográfica de no estar en la sierra, de no estar en la playa, sino de estar más hacia el interior y en un territorio predominantemente plano. También las descripciones de la época hablan de la distancia 4 leguas a partir del centro de Santa Marta, desde la Plaza Mayor en dirección oriente.
con esas tres partes del relato, la distancia, la geografía y la dirección, empecé a mirar primero que todo fotografías aéreas, fotografías satelitales que permitieran identificar lugares potencialmente útiles para la construcción de un edificio de estas características, porque también estaba la consideración del edificio militar que funciona con determinadas consideraciones, como requiere de una visual predominante en el territorio, que sea fácil de defender, la cercanía a fuentes de agua dulce, que también era importante. Así es que en una primera exploración digital, realmente solo identifiqué sectores, unos polígonos, dentro de los cuales podría luego explorar, que es a lo que me condujo luego ya un trabajo de campo, que durante 3 días, recorriendo a pie el sector, con brújula en mano, con pues un equipo mínimo de simplemente sondeo superficial, pude, primero que todo, conocer a un montón de personas en la región, campesinos, trabajadores en las fincas, caminantes por el sector, para tratar de averiguar de esa otra fuente si tenían conocimiento de lo que yo estaba buscando. Hasta que después de casi 40 entrevistas breves a las personas en la región, una de ellas supo decirme en dónde había algo que se parecía a lo que yo estaba buscando. Y me llevó hasta ese lugar, en donde, pues para mi sorpresa, porque ya después de 3 días estaba perdiendo un poco la esperanza de hallar algo, aparece la ruina, aparecen los vestigios del edificio, el arranque de sus muros y pues las pilas de escombros de lo que era el edificio, que también en las mismas descripciones de hace 440 años hablan de la demolición y hablan de cómo el edificio queda inservible y desechado para ser simplemente olvidado a posterioridad y nunca retomarse, sino hasta ahora. Para entender mejor la ruina, fue necesario estudiar edificios en Panamá, en Santo Domingo, en República Dominicana y otros referentes de diferentes lugares del mundo para tratar de entender cómo se pudo haber construido por completo ese edificio que ahora está en ruina. Y cuando esos referentes revelan que el edificio debió tener una apariencia diferente a la que se describió y a la que se ilustró, pues la tesis y la investigación toma un camino diferente hasta llegar a contradecir algunas de las afirmaciones que se partían desde los documentos históricos. El edificio muy probablemente era un tanto diferente a como se afirmó y se le comunicó a la corona española, y pues las interpretaciones del por qué van por diferentes lados, desde una justificación de la cantidad de recursos económicos destinados a su construcción, hasta una sospecha de posible, no sé, desvío de los recursos, o incluso una interpretación jurídica sobre el por qué se construye un edificio en un territorio fronterizo con un enemigo, como fue la población indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y digo que es un instrumento jurídico porque también se incorpora esa perspectiva de una legitimación del reclamo sobre el territorio, una legitimación desde la legislación española de la época que afirmaba aquel territorio sobre el cual se pueda demostrar una previa conquista, es posible retenerlo y se justifica la guerra contra los enemigos. El edificio es la prueba construida de esa preexistencia o de esa ocupación anterior del territorio. Así es que así la torre o el edificio militar no haya sido tal cual como se ilustró y como se describió, de todos modos es una evidencia de ocupación en el territorio por parte de la otra cultura, la española en este caso, dentro del territorio indígena, y que justifica su reclamo sobre el territorio. Es decir, que el edificio dibujado era más grande que la realidad construida. Las piedras hablan de un edificio más chiquito. Efectivamente, la ruina, y sin entrar en demasiados detalles técnicos y constructivos, la ruina es la de un edificio que en realidad debió tener apenas un piso de altura, mientras que
Los dibujos y las descripciones sobre el mismo hablaban de un edificio de 3 pisos de altura y su apariencia en dibujo se asemejaba muchísimo a esa iconografía medieval que fue tan influyente y aún característica incluso de la identidad en España de Castilla, en donde este tipo de edificios permitieron el control territorial. Esa imagen del edificio medieval es, en palabras del historiador Alfred Crosby, un referente confiable, efectivo, un referente que demostró su utilidad en el pasado y que aún hoy en día se puede asociar pues, a ese legado y a esa construcción de territorio y de nación. Por eso la imagen medieval del castillo es la que se transmite como representación de la fortaleza de los Llanos de Bonda, cuando en realidad, y a partir de la evidencia recolectada, parece que fue simplemente una casa fuerte en piedra, pero apenas de 1 piso de altura, que si se hubiera enviado el dibujo tal cual de cómo se construyó, no hubiera sido una muy buena imagen para el gobernador de Santa Marta, porque pues todos los recursos destinados a este proyecto y el esfuerzo, las vidas humanas que se perdieron en el intento, y sobre todo la cantidad de expectativas y de insistencia, pues el resultado final hubiera demeritado todo ese antecedente. La verdad a veces desmiente algunos mitos, ¿no? Y como encontrar la evidencia física desmiente a algunos dibujos del pasado, ¿no? Qué bonito encuentro con una verdad, con una realidad. Y te veo enamorado de tu investigación. ¿Vas a seguir buscando? Pues yo siempre estoy buscando. En cuanto a la fortaleza en particular, una siguiente etapa sería continuar la investigación, pero con un trabajo arqueológico más minucioso, en donde se entren a detallar los elementos del edificio y todo lo que se asocia a él para seguir despejando algunas dudas acerca de su funcionamiento y de cómo era realmente en comparación al dibujo que ya les describí. Pero la investigación sobre todo abre otras oportunidades en la región de Santa Marta, donde hay muchísimo más por explorar. Yo me he concentrado sobre todo en la arquitectura prehispánica, no tanto en la colonial española, como el caso de la fortaleza de los Llanos de Bonda, sino sobre todo en los asentamientos indígenas de la Sierra Nevada, la red de caminos y una cantidad de nuevos lugares que poco a poco se han ido pues revelando para la ciencia y para el público en general, que con anterioridad eran absolutamente desconocidos. De la Sierra Nevada y de los sitios arqueológicos, por lo general todos tenemos en mente lugares como Ciudad Perdida, como Pueblito, pero resulta que esos son apenas 2 de más de 200 sitios que antropólogos y arqueólogos han registrado en el pasado, y apenas 2 de lo que pueden llegar a ser hasta 500 sitios que se estima que pueden haber repartidos en el territorio de la Sierra Nevada. Sitios en cualquier cantidad de condiciones geográficas, en lo alto de las montañas, a orillas del mar, a orillas de los ríos, en valles ocultos dentro de la montaña, bajo siglos de vegetación que ha crecido tras su abandono. Así es que eso es una motivación, el saber que hay tanto esperando para ser descubierto, tanto allí mismo, relativamente cerca, accesible, que solo es cuestión de interesarse por el tema y decidirse por salir a buscar. Muchos de los trabajos están relacionados con un problema. Hay algo que queremos resolver. ¿Esto de descubrir era el problema de su investigación? Parcialmente, sí, porque la investigación comienza con algunas piezas de un rompecabezas, con unas fichas de información textuales de fuentes primarias, crónicas de la conquista del siglo XVI, donde se menciona el edificio, y en una de esas cartas dirigidas al rey de España va acompañado un dibujo, una traza de la fortaleza que la describe gráficamente y coincide en buena medida con las descripciones textuales, pero aún así quedan una cantidad de dudas acerca de los detalles y de cómo funcionaba. Y por eso es que entra una tercera ficha clave al rompecabezas, que es la evidencia material.
se están combinando básicamente tres miradas sobre un mismo objeto de estudio: su descripción textual en palabras, su dibujo que pretende representarlo y finalmente buscar cómo encajar el resto de la imagen ya con los vestigios arquitectónicos, con la ruina material, que es donde todo lo anterior comienza a ponerse en duda porque surgen diferentes interpretaciones a lo que antes se había asumido. La información hasta el momento captada para la fortaleza de los Llanos de Bonda se limitaba a las descripciones, pero ya cuando se puede comparar con el edificio físicamente, abre una cantidad de nuevas oportunidades para entenderlo mejor y hasta para contradecir algunas de las afirmaciones que se estaban diciendo en los documentos históricos. Tenías un documento, un dibujo que te llevó a buscar una ruina. Después encontraste la ruina e intentaste unir esos dos hallazgos, el del dibujo que encontraste entre unos legados antiguos y la ruina que encontraste físicamente, y los comparaste. ¿Es así? Efectivamente, una comparación que no solo se establece entre esas tres partes del rompecabezas, sino que es necesario incorporar otros referentes de edificios construidos que sean comparables, que sean contemporáneos, que hayan tenido una función similar, para empezar a completar aún más todas esas partes inconclusas de la información. En el desarrollo de un trabajo de investigación se crea un vínculo entre el investigador y lo investigado, y es difícil disolver o separar cuánto hay de investigador y cuánto hay de persona que investiga, o cómo su trabajo se convierte en él mismo. ¿En tu caso esto ocurrió? Sí, efectivamente. Es una simbiosis entre diferentes roles que se puede tomar. No solo está la postura de investigador, académico, que está con una pregunta en mente, sino también unas inquietudes personales y unos intereses muy particulares que sobre todo giran en torno a explorar y descubrir cómo hay ciertos fragmentos de la historia, ciertos objetos que permanecen ocultos, que son invisibles, hasta que realmente los logramos identificar, encontrar, describir y sobre todo compartir con los demás. Eso es algo fundamental en este proceso, que sea no solamente un aprendizaje y un enriquecimiento personal en los temas que uno aborda, sino sobre todo lograr transmitirle eso a los demás. Y como en esta oportunidad, pues conversar un rato acerca de estas experiencias que son aportan, mejor dicho, hacia quienes quieran interesarse por este tipo de temas. ¿Cuál es el legado o la importancia de tu investigación? ¿Qué dejas para las generaciones futuras? El legado de una investigación como esta es un mensaje o una invitación a descubrir esos temas que en un principio parecen poco llamativos, son muy poco visibles, que están menospreciados y que con una adecuada exploración, tanto académica como física en el terreno, revelan sorpresas insospechadas. El legado es básicamente el descubrir cómo en un territorio donde no se tenía conocimiento de esta preexistencia, surge todo un nuevo elemento que permite imaginarse la historia de la región de una manera diferente y puede resignificar la manera en que entendemos las relaciones sociales del siglo XVI a partir de la existencia de un edificio. ¿Cuál fue el resultado de tu investigación? Podemos resumirlo en el hallazgo de una ruina arquitectónica, un edificio del cual se tenían una serie de supuestos, una serie de especulaciones, sobre todo fundamentado en la información gráfica y textual que existía, proveniente desde fuentes históricas, pero que en el momento de cotejarlo con la ruina física, con la evidencia material, toda la historia toma un rumbo diferente. El aporte de esta investigación está en combinar no solo esa mirada académica, sino también el trabajo de campo y cómo el valor de la evidencia material aporta a la construcción de una historia.
Está fantástico. Y tú nos has dicho que enseñas en la Universidad de los Andes y además investigas. ¿Para ti qué es más importante, enseñar o investigar? Ambas actividades están íntimamente ligadas. Investigar es útil en la medida que le aporte a la sociedad y la manera de divulgarlo es a través del aprendizaje, entre otras formas. Por eso no sabría cuál es más importante. Tal vez enseñar tiene un impacto mucho más profundo y debería valorarse pues, por el aporte que le da a la sociedad. Nuestro proyecto trata de enseñar a través de la investigación, a conseguir que esas investigaciones como la tuya no se queden en una librería guardando polvo, sino que lleguen hasta mucha más gente y lleguen de una manera didáctica y de una manera fácil de mostrar y de una manera que sea directa hacia la ciudadanía y enseñes no solo en las clases, sino a través de otros circuitos. No sé qué te parece este tipo de interacciones. Me parece la oportunidad ideal para dar a conocer temas que queremos que la mayor cantidad de personas se enteren de lo que estamos haciendo y de por qué es importante y por qué les puede ser útil. Nos quedan muchas cosas por descubrir. Esperemos que no solo tú, sino muchos más investigadores puedan unirse a tu causa de descubrir. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Esperamos muchos éxitos de tus búsquedas y de tus investigaciones y que nosotros podamos contarlas. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan.